Se piensa en Heráclito como si fuera que ha resultado, pues todo fluye. La frase griega, panta, rey, no aparece en los griegos hasta el comentador de Aristóteles Simplicio, allá en la antigüedad tardía. En ningún otro sitio aparece lo de panta, rey, ni por tanto puede encontrarse ninguno de los fragmentos que nos han quedado del libro de Heráclito. Ni tampoco puede decirse de Parménides algo como el ser, porque esto de el ser es un término característico de la filosofía. Solo en dialecto filosófico se dice el ser. La gente hablando por ahí no dice el ser. Y aquello con lo que Parménides juega, como ahora creo que lo haré ver en un momento, es simplemente la cópula que había en griego, el esti, como el de nosotros, como nuestro es, cuando funciona como cópula. De manera que esa es otra tradición. Es normal que la visión que se ofrece de ordinario en la enseñanza y en la divulgación sea una visión equivocada, que traiciona lo que cuando uno se lanza a la lectura directa de los fragmentos, de los harapos, naturalmente descubre como equivocada. Es normal porque una ciencia, una filosofía positiva cualquiera, una teología que en unos tiempos, por vocación, de primeras, están destinadas a servir al poder y por tanto están destinadas a acabar con los restos de aquella duda insondable del niño con el cielo o su conciencia que podía atormentarlo. Están para tranquilizar al personal, para que no zarandéis demasiados ríos inoportunos, para que lo vayáis tirando, para que lo vayáis cumpliendo con los diversos futuros que se les imponen, y por tanto no puede menos de sostener las mentiras constitutivas de todo este tinglado. Nunca del todo, pues como veremos, la realidad no es todo lo que hay. El pretender que la realidad es todo lo que hay es justamente una de las grandes mentiras. Y cuando en estos físicos que de estos años he leído o en cualquier otro sitio encontráis que las nociones de mundo, universo, realidad, natura están de tal forma confundidas o caprichosamente usadas, os dais cuenta de en qué sentido está dirigiendo esa equivocación de que os hablo. Para eso está la ciencia, la filosofía, la teología. Pero eso no es más que la vocación primera. En eso, como decía más, la realidad no es todo lo que hay. Y por tanto tampoco el poder es todopoderoso como Dios, de verdad. Ni por tanto tampoco este servicio de la ciencia o la filosofía al poder puede cumplirse de una manera perfecta. No hay en la realidad nada perfecto, nada cerrado, nada definido. Y solo gracias a eso, pues, yo me he estado leyendo estas cosas y estoy aquí con vosotros, gracias a que no estamos del todo constituidos como Dios querría, como el poder querría. Estamos siempre mal constituidos. Siempre nos quedan rastros de
carácter de dudas, de preguntas que pueden incluso llegar a entorpecernos en la marcha de nuestros negocios y en la sumisión habitual a lo que se nos manda. Solo gracias a eso podemos encontrar que incluso entre gente que se dedica a eso con profesión, como filósofos, científicos, etcétera, de vez en cuando pues estalla lo inesperado, se encuentra algo con lo que no se contaba, y eso es lo que vuelve a dar vida, procura dar vida a la pregunta, en el sentido que lo estoy también intentando aquí esta noche. Volver a dar vida a la pregunta, a la cual nos están matando cada día por todos los medios que se pueda. Voy a acercaros al entendimiento honrado, bueno, de lo que se dice en los 100 trocitos de Heráclito que el destino nos ha dejado, más o menos del final, y en los 160 versos, hexámetros, que nos ha dejado llegar de Parménides. Me gustaría que dispuesto aquí de horas y de días para leerlos con vosotros. Miraría abajo de esos fragmentos y esos versos. No puede ser, así que voy a hacer un intento de acercar un poco a un entendimiento claro, simple, honrado de lo que dice. Generalmente la ciencia, la filosofía positiva, caen por una necesidad muy poderosa que viene de arriba, en el error de querer explicar la realidad desde dentro de la realidad. Son realistas, y yo creo que os puede hacer sentir ver enseguida que por ese día, iba a decir, no se va a ninguna parte, sí, se va a una parte, se va al servicio al poder, ¿no? Efectivamente se va a eso, pero de ninguna manera a sacarnos de ellos, de ninguna manera a ningún descubrimiento. Lo mismo que a los amigos que lanzan la política más o menos activa, les digo, una rebelión, una revolución realista, es decir, que necesariamente adopta las armas del enemigo y las ideas del enemigo para luchar contra el enemigo, contra el poder, no puede ir a ninguna parte más que esa. No puede nunca servir para nada. La historia también nos lo testimonia y nos muestra para qué han servido todas las rebeliones realistas, que imitaban al enemigo no solo el uso de sus armas, sino en la creencia en un fin al que llegaban. Participaban de la fe en el futuro, que es justamente la primera y la más mortal de las armas de que el poder dispone sobre nosotros. Pues lo mismo que de la revolución de la ciencia, es lo que os estoy diciendo. Una ciencia, una filosofía que trata de explicar el mundo pero de manera que la explicación se quede dentro de casa, dentro del mundo. Ya podéis entender, yo creo, en qué sentido es estéril para cualquier forma de descubrimiento, de alumbramiento. No creáis que cuando ha habido descubrimiento, quiero decir descubrimiento de la verdad,
la verdad no es de este mundo. En la realidad no cabe la verdad. Cuando digo descubrimiento, quiero decir simplemente descubrimiento de las mentiras que pesan sobre nosotros. Lo demás no hay ni ciencia ni poder que mande. Hay verdades tautológicas, ahora lo veremos un momento con Parménides, fuera de la realidad, arriba. Y hay la verdad de que no sabemos, la verdad de lo desconocido, que es al mismo tiempo un misterio y verdad fuera de la realidad. Pero en la realidad no caben más que aproximaciones, por tanto todas ellas falsificaciones, que no son tanto más cuanto que pretenden efectivamente ser verdades dentro de la realidad, con lo cual no cabe de ninguna manera. Pues voy a decir un poquito nada más de lo que a mí me han enseñado, me han hecho oír los pocos restos de la aprendí este tipo de ciencias que trata de explicar la realidad dentro de la realidad, el sentido común, la razón común, que llamo con términos heraclitanos es el logos, el logos que al mismo tiempo es cómputo, decir, razonar, razón. El sentido común, vamos, si pudiéramos emplear esta palabra bien, no tira por esa vía, tira por otra, reconoce que el atacar las mentiras de la realidad no puede hacerse justamente dedicándose a ellas como si fueran cosas extrañas a las palabras con que se habla de ellas. Reconoce que justamente el decirlo, el pensarlo, tiene que ver de tal manera íntimamente con aquello de que se dice, con aquello que se piensa, que cualquier cosa que los separe no puede dar nada bueno en sí. Decir una cosa es lo mismo que ser esa cosa. Si el decir miente, es ser miente. Si el decir miente y se dice que está mal el nombre de esa cosa, se está diciendo que efectivamente esa cosa no es esa cosa. Y no se puede decir que por separado mienta la palabra y la cosa. La mentira es común. Por decirlo por el lado negativo, nada más, que es por otra parte el más claro. Entonces hay que dirigirse de alguna manera a la razón, a la lengua que habla de las cosas, a los propios mecanismos, y tratarla juntamente con aquello de lo que está hablando. Esto es contradictorio, porque está claro que el que habla no es eso de lo que habla. Pero Guyala, que lo recomiendo como tantas otras Guyalas que vais a estar oyendo esta noche. El que habla no es aquello de lo que habla. Lo que habla no es el que habla. Eso no puede ser ni del sentido común. Por lo tanto,
tendrá que ver con algo que se dice de otra manera con respecto a uno. El yo no es yo. Yo no soy yo. Una especie de psicoanálisis peroniesco que también os presento al paso. Pero, sin embargo, en casos como los de hombres que pensaban así, intransigentemente, despiadadamente, y que procedía a descubrir las mentiras de la realidad, esta trampa, este truco, de hacer que se puede tratar a la vez de el decir y de lo que dice, la tenemos que pasar, porque tanto en Heráclito como en Parménides eso es lo que sucede. Aunque literalmente no puede ser que lo que dice sea eso que dice, ni viceversa, se hace como si, y el resultado son las cosas que Heráclito y Parménides me han enseñado. De dos maneras efectivamente muy distintas. Voy a empezar por la derecha, por Parménides. Esto es, en español, la cópula. No es una palabra. No tiene significado ninguno. Si algunos creéis que sí, es que os han engañado mucho. Os la llaman, si os descuidáis, el verbo ser. Os la llaman el verbo ser y con eso ya os quieren hacer creer que es una palabra como los verbos que dice algo. Mentira. No es más que un índice que une lo uno con lo otro a y ese es justamente el elemento lógico esencial. Bueno, pues la hazaña de Parménides, la diosa que inspira y habla a Parménides, es justamente presentar la única verdad que podría presentarse cuando antes y después de estuviera lo mismo a esa la tautología. No me gusta mucho escribirlo de esta manera porque esto enseguida se presta a dudas de si, como veis, esta es algo más borrosa que esta otra, y así a ver si no van a hacer la misma y entonces estoy haciendo una trampa. No me gusta eso y por lo tanto voy a escribirlo de la manera en que suelo traducir las frases de Parménides. Es lo que es lo que es. Y para ser más completo y claro, fijaros bien que estoy tratando de usar es solamente como cópula, no de la manera filosófica con que se dice es. Y entonces para completarlo hay que decir lo que es lo que es lo que es lo que es. Lo que es lo que es lo que es lo que es, ahí ya es, funciona todas las veces como cópula y no hay por tanto ninguna injerencia del lenguaje filosófico. Puede resultar muy pesado, muy vacío al mismo tiempo, pero es de lo que se trata. Lo que es lo que es lo que es lo que es. Tendríamos en todo caso que dejarle al
darle una seña distinta al ex central, ponerlo mayúsculo para que se distinga. Pero justamente lo que está tratando de sugerir es una verdad, una identidad total. Esto es una verdad, ¿por qué? Porque se hace verdad a sí misma. Ahí tenéis como el decir sin convertirse en cosa, ni adquirir significado ninguno, que bueno, puede manifestarse, razonarse como una verdad. Lo que es lo que es, es lo que es lo que es. Esto viene a ser lo que el poema dice una y otra vez. Puedo recordaros muchos sitios. Anota que efectivamente no hay idearlo, concebirlo, pensarlo en ese sentido es lo mismo que serlo. Togarauto noein estinti cayeine. Togarauto noein estinti cayeine. Pues lo mismo es idearlo que serlo. Lo mismo es que lo sea. Se niega ahí una y otra vez la distinción entre los planos del decir y de lo dicho. Ya todavía en un fragmento resultaba difícil. Gretologeinte noenteon emenai estigareinai medeon augustin. Es decir, se debe decir y pensar, ¿no? Viendo ello lo que lo es, pues así puede serlo y por tanto puede ser verdad, pero sin serlo no puede ni serlo ni decirse. Esa es otra de las maneras también muy representativas de cómo habla la diosa, como la habla la diosa Palmedia, es tan largo. Os la repito esta porque como es tan simple, tampoco se pierde. Greto legeinte no inteo emenai estigaleinei medeon augustin. Se ha de decir y pensar siendo ello lo que lo es. Pues así puede serlo, que quiere decir al mismo tiempo, así puede ser verdad. Pero sin ser ello lo que es, no puede ni serlo ni decirse con verdad. En Parmenides no acude nunca para nada a palabras con significado. Era muy consciente de que esto lo metía en la realidad, porque efectivamente cuando se ha hablado de volverse sobre de la lengua, volverse sobre la lengua, me estaba refiriendo a los mecanismos, no a los significados, porque los significados de las palabras que lo tienen, esos son realidad, no son mera realidad, y no se distinguen de la realidad. La realidad está hecha de significados. Parmenides solo alguna vez, por ejemplo, para hacer una comparación, una metáfora, emplea un palabra significado como la pelota, es falla. De las pocas veces en los fragmentos podemos ver que hay una palabra con significado que esté jugando
voy a tomar la parte que dice, semejante a la masa de una bien redonda pelota. Dice que es ello, y ello ya sabéis que no es el ser, sino que ello es esta identificación entre el decirlo y aquello que está diciendo. Eso es lo que dice Descartes, Sfaies, Eucúcleos, onco, Eucúcleos onco, a la masa, por decir, de una bien redonda pelota. Eso te hizo palespante, es decir, igual equilibrado por todas partes. Por todas partes. Claro, la pelota. Eso quiere decir así, que como efectivamente esto se puede decir o eso aquí, pero también o eso aquí, o eso aquí, o eso aquí, y así. Podría ir pintando más soes o rastros. Efectivamente, redondo. No solo redondo porque se puede volver del revés, porque sea lo mismo decir el padre es el hijo que decir el hijo es el padre. No, una cosa que no tiene ni padre ni hijo, sino justamente él mismo, no puede pensarse eso. No solo en eso, sino que además en cualquier forma de posición se puede dar, y esto es lo que especialmente por metáfora por mí trataba de decirnos con la pelota bien redonda. Paso a Heráclito, porque ahí el juego con los mecanismos de la lengua es muy otro. Bueno, este de la reversión de una predicación, es decir, anular la distinción entre sujeto y predicado. Esto es también común con la técnica de Heráclito. Dice, por ejemplo, uno de los fragmentos anthropoi theoi anthropoi logos gar houtos, es decir, los hombres dioses, los dioses hombres. Pues logos, la razón de ser de esto es la misma. Y que la razón es la misma quiere decir que da lo mismo el sujeto que el predicado. Pero en ese sentido se le puede dar la vuelta un poco en este sentido. Los hombres dioses. Dioses hombres. Eso es lo que tienen la misma cuenta, que la razón sea la misma, quiere decir justamente esa razón de la reversión, de la reversibilidad que anula la oposición entre sujeto y predicado, tan necesaria para cualquier filosofía o ciencia realista. Pero tal vez entramos más dentro de lo que los fragmentos que la fortuna nos ha conservado nos deja oír de Heráclito, pensando en otro mecanismo gramatical. Este es el que está representado por nuestra conjunción coordinativa I. Normalmente en los momentos de Heráclito toma esa forma, te cae, la coordinación, el I.
Bueno, vamos a ver. Esto quiere decir que se practica una especie de intento de anulación del tiempo, del curso del decir, de manera que cuando se dice esto y esto, o esto y eso, lo que se está pretendiendo es que ahí no sea más que una bisagra que haga montar el esto con el eso, porque eso sería entonces la verdad. También, por tanto, un recurso de la racionalidad. Entenderéis con algunos de los elementos más conocidos y muchas veces citado y muchas veces mal citado, el de los ríos, o los recuerdos. Otomorigitoi sinautoisin envainomen tecai uk envainomen eimen tecai ouk eimen. Es decir, en unos mismos ríos entramos y no entramos. En unos ríos entramos o no entramos, estamos y no estamos. Completa respuesta. Fijaos lo peligroso que debía ser esta lógica del Heráclito, que la mayor parte de las citas antiguas se limitan a citar una de las mitades. Dicen, en los mismos ríos no se entra dos veces. Esta es la manera tonta y que no hace daño a nadie con que desde Platón en adelante se ha transmitido. En los mismos ríos no se entran dos veces, y de ahí ha procedido toda la leyenda del flujo heraclitano, del pasar continuo y todo lo demás que queráis, ¿no? Por fortuna el Parlamento nos ha llegado bien citado en algunos sitios, y entonces así, y ahí entonces la cosa no se refiere a flujo, sino a contradicción. Sino a contradicción. Es decir, se supone, semánticamente, que entrar y no entrar son dos cosas no solo distintas, sino hasta opuestas. Mentira las dos. No es verdad ciertamente que entramos en los mismos ríos. No lo es, primero, por los ríos, porque nunca son lo mismo, por lo del flujo. Pero también por uno mismo, que desde luego no es el mismo, cada vez que baja a bañarse. Esa cosa que todo el mundo siente. Pero también es mentira lo contrario. También es mentira que entramos, que de hecho entramos como lo creemos de ordinario. Y es justamente la intención de anulador del tiempo de Lee lo que haría que el uno se montara con lo otro y que efectivamente nos presentara en vivo la contradicción. Porque así es como nos la sabemos en la realidad, con este tipo de mentiras. Aceptamos la convención de que somos los mismos, que entramos los ríos a los mismos, y por otra parte no podemos menos de darnos cuenta de que no somos los mismos. Este es uno de los casos en que aparece claramente lo que he llamado esta función de bisagra lógica de I, que evidentemente se hace a costa de que este tiempo en el que estamos diciendo se anula. Pero justamente se trataba de eso, de que no aparecieran los términos contradictorios uno detrás de otro, lo cual se resolvería con harta facilidad, sino al mismo tiempo, en esa imposible simultaneidad que lo es para la
realidad física, como bien se ha descubierto. En lo más alto está el ideal, todo, el que es el que es. En lo más bajo está más y más, sin fin, lo desconocido. La realidad está fundada porque el orden desde arriba se impone sobre esto no definido de abajo, y entonces así resulta que en medio la contradicción, empezando por el tiempo contradictorio, es fundamental. Así se constituye, así se nos constituye cada día. Pero nos constituye siempre mal, por un lado por fortuna, porque si no, ni siquiera podría estar aquí oyéndome. Si estuviera bien hecho de todo, ni yo podría hablar. Pero nos constituye así, en esa contradicción. Por un lado, lo tenemos que creer. Alguien diría, nos va la vida, nos va la existencia, la subsistencia. Nos lo tenemos que creer, el futuro, por ejemplo. El futuro, el dinero. Y por otra parte siempre nos queda por lo bajo algo que no puede menos de sentir que eso es una falsedad y un engaño. Esa es la constitución. Nos queda siempre algo de esto de los infinitos desconocido por abajo, está siempre desde arriba sufriendo la imposición de los entes ideales, lo que es lo que es, poco, nada. Por otros procedimientos, y siento tener que decirlo ya demasiado corto, pero ¿qué le vamos a hacer? Quiero terminar un rato para hablar con vosotros. Por otros procedimientos, el Parmenidio heraclitano parece que está haciendo las cosas más dispares posibles, con el juego de les que os he mostrado, o con el juego de lir, pero una cosa tienen en común, que una y otra expulsan de la realidad la verdad. Una y otra hacen imposible, incasable con la realidad corriente la verdad. Tenéis que entender la realidad como lo he presentado aquí, es decir, como esa cosa intermedia en que el poder desde arriba impone ideas sobre lo de abajo. No son sencillamente cosas. Podemos pensar cosas, que es una palabra vulgar, una palabra sospechosa, como cosas no definidas, como cosas que nunca acaban de ser lo que son. Y nosotros, un caso de cosas. Pero realidad es ya otra cosa. Realidad es esas cosas que han sufrido la imposición de las ideas que el poder necesita, que cualquier poder necesita. Y de estas dos maneras Heráclito y Parménides destruían las mentiras de la realidad. Después venía a continuación, naturalmente, el remedio. No puede uno dejar que los niños sigan haciendo cosas como estas. ¿A dónde iríamos a parar? No, esto ya lo comentéis muy bien. Viene, por tanto, la fundación de la filosofía o ciencia. Bueno, no quiero echar culpas a nombres propios, porque se le va a hacer, digamos, por abreviar, primero con Platón mismo, en los años en que él se había hecho mayorcito y pues había olvidado de las cosas que le había oído decir a Sócrates por las calles, y después de la manera más tremenda Aristóteles,
montó una construcción que no solo dejó de lado a la que os he citado de la física atómica de Epicuro, la triunfante, sobre todo con trucos como la del ser en potencia, por el estilo, triunfante para siglos y siglos, como forma de ciencia y de filosofía. Ese es el peso que tenía que caer sobre cualquier descubrimiento de falsedad. Fijaos la desproporción. Así entenderéis lo que es la mayoría. De Parménides nos quedan 160 versos. Ya tenemos que dar muchas gracias. De Heráclito poco más de un centenar de trocitos dispersos, algunos bien citados. Pero Platón es así, y Aristóteles es así. En cualquier biblioteca que se presente, ¿no? Y esa desproporción de volumen, pues es naturalmente representativa de cómo andan las cosas. Pero así ha seguido después el desarrollo con los avatares que ya os he citado de la mecánica cuántica preferida y poniéndose en contra de la de Newton y cosas por el estilo, con contradicciones por fortuna, que es lo que os he traído aquí, pero siempre tratando de construir para un futuro que al poder le baste, siempre para el fin supremo Dios, como en la vieja teología, poder, siempre para eso. Ellos van haciendo, se publican cada vez más, esto es característico, la velocidad, cada vez más, toda clase de estudios de libros y con el advenimiento de las nuevas técnicas informáticas, mucho más todavía, hasta que hemos aplastado. Así llegan a celebrar un congreso de ontología en San Sebastián, por ejemplo, y se celebrará, si el diablo no remedia, otro más gordo todavía, y en otras partes del mundo, porque efectivamente hay que atender a que no se descubra nada de esto, a que haya muerto cualquier cosa que nos quede de niño, de ese que no sabía quién era, ni sabía que era el cielo. Pero oye, mi hermano, me dejan tener aquí, estoy aquí, y entonces, si nos queda algún tiempo, y ahora ya no suelto más seguido, y me quedo esperando que me soltéis a vuestra vez lo que se os ocurra y si os parezca útil, de manera que vamos a ello. Si me ayudáis a ver manos. ¿Quién se anima? Bien. Bueno, Agustín, gracias en todo caso. Me perdí los primeros minutos porque estaba atendiendo a las necesidades. ¿Atendiendo a las necesidades del Congreso sobre todo. Pero creo que he seguido el asunto y además hemos tenido tantas ocasiones de... Voy a echar una mano, no a favor de Aristóteles, porque vamos, contigo, él estuvo en mi tesis sobre Aristóteles en la Sorbona, como enseñó ontólogo excelente. Me acuerdo. Bien, tú un miembro del libro. Te hice pasar un breve mal rato, pero con la intención de que salieras bien. Pero vamos, voy a echar una mano a algunos de los hijos rebeldes de Aristóteles que tú has citado. Concretamente, sé que, vamos, tenemos un punto común que nos seguimos, que es por lo menos, quitando la perspectiva, pero sí el asunto de la mecánica cuántica. Y a favor de tu discurso, voy a decir que curiosamente, obviamente, la mecánica cuántica es hija de Aristóteles como todo el mundo. Es decir, obviamente, en el sentido de que aquí los problemas que plantea más o menos son los que Aristóteles planteó, por lo menos en la forma. Lo que ocurre es que está destrozando las categorías de Aristóteles. Por ejemplo, en la mecánica cuántica, aquello que Aristóteles estipulaba como principio de causalidad, como principio de localidad, como principio de individuación. Entonces, me he hecho una mano a favor de esto. Quizás contra la voluntad mismo,
contra la voluntad misma de los propios científicos que se dedican a la mecánica cuántica, es obvio que la mayor destrucción de lo que tú llamas, bueno, tus colegas de la academia, que tú también eres académico, por lo menos Agustín García Calvo, Agustín García no, sí, Agustín García Calvo, pero bueno, Agustín García Calvo es académico, Agustín García no, obviamente. Entonces, tus colegas de la academia son trascendentales. Yo, visto que no estabas efectivamente en una parte en que la comparación que yo hice fue de la mecánica cuántica con la primera física atómica, y donde es mucho exacto, porque me encontré una serie de principios que supone que deben regir para los cuánticos, y que luego yo recordaba como eran los mismos que rigen para la atómica de Epicuro. Pero bueno, he encontrado también a Aristóteles de vez en cuando entre estas entradas, y de los de la mecánica cuántica. Uno de las disputas que más me ha apasionado estos últimos tiempos ha sido la del free will, el libre albedrío. Resulta que la necesidad de suponer que el experimentador es libre para organizar el experimento viene a arrastrar a que a los electrones haya que atribuirles libre albedrío. Y entonces, claro, esto de atribuir por el libre albedrío arma un poco de lío, que se confunde con la noción de azar, que no hace más que entorpecer. Pero ahí algunos se ha acordado del ente en potencia de Aristóteles, no creas tú que no, de manera que también por ahí sigue dando su fruto. Bueno, tal vez a muchos no les importe un remedio. No, aquí hay otra palabra. Escucharle fuera del Ateneo de Madrid, encontrarle por ahí, Santander. No, la idea que me surge así la idea de Lie de superponer el entrar y el no entrar, eso pasa muy bien con la mecánica cuántica, con el principio de superposición, transformando el I por el más. Tú tienes un vector de estado que sería el entrar y otro vector de estado que te dice el no entrar. Le pones una amplitud de probabilidad y tienes las dos realidades superpuestas mientras no lo observes. Sí, perdona, pero es que me toqué el comienzo y no sé con qué estás comparando esto. Me he acordado de Lie, que has puesto. ¿De qué? De la cópula de I. La I, que permite superponer. Sí. El principio de superposición de la mecánica cuántica, si cambias el I por el más, sí. Tienes el estado entrar y el estado no entrar con una amplitud de probabilidad por delante del estado, que mientras no observes, estás entrando y no entrando, o sea, permite la contradicción, se resuelve solamente cuando observas. Entonces ahora entras en el río, en un azarosamente entras o no entras, pero saltaría, por así decirlo, la famosa función de un estado. Tenemos el azar, pero en todo caso efectivamente gracias, porque yo no había caído de repente en que había un parecido tan cercano, pero lo hay, y lo has puesto muy bien de relieve. Se trata de la superposición de eso, y da lugar también a las cuestiones de la no localidad o de la localidad, y a que un fotón sea uno o sea dos y pueda pasar por dos sitios, ¿no? Eso son revelaciones que vienen de esa superposición que has puesto muy bien, ¿Te parece que yo a esto, gracias? ¿Qué más por? Si me permites, Agustín, pasamos y no pasamos por la misma rendija, ¿no? O sea, esta noción de verdad está más cerca de el no ser lo mismo que de lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es. El no ser lo mismo está más cerca de la noción de verdad que eso otro, que ese principio extraño. Lo que veo como dos cuestiones. Parménides, de nuevo, decididamente hace que la diosa le cuente lo que es verdad, lo solo que puede ser verdad. Y verdad no puede ser más que la que se hace a sí misma, la de la tautológica, ¿no? Eso es directo. Parménides lo que intenta es hacer reconocer que la contradicción misma es la razón que descubre la contradicción.
De manera que no va tanto al empirio de las ideas, sino a los mecanismos inmediatos de logos. Son cosas muy distintas. Las dos no están ni más lejos ni más cerca, porque una y otra vienen a descubrir que no cabe verdad ninguna en la realidad. No por la vía de la contradicción como única verdad, que por la vía de la verdad suprema. Isabel. Yo lo que quería preguntarte, bueno, cuando dices que la realidad no es todo lo que hay y al mismo tiempo dices que sacas las cosas de la realidad, eso es lo que a mí me choca bastante, pero no de ahora, sino de hace bastante. ¿Qué sacan las cosas de la realidad? Sí, algunas las liberas como que no están dentro de la realidad, están en un grado anterior o más bajo, no sé qué cosas, pero cosas, me llamas cosas. Entonces, eso es lo que no entiendo yo mucho, porque... Lo acabo de decir, que se distinguía, aunque he sido un poco rápido, que se trataba de realidad, es decir, cosas ya constituidas, dominadas por las ideas impuestas desde arriba, que a la palabra cosas, que es vulgar, sí, y por tanto más inocente, le reservamos el poderse referir a cosas que no están todavía constituidas. Pero puedo continuar. El caso es que sí, me acuerdo ahora mismo de aquello del estuche de las gafas de Antonio Machado, cuando dice, o es un acto de fe toda mirada, cuando ve como que se le vuelan del estuche, ¿no? Y es algo como las gafas, que son unas mariposas de cristal, ¿no? Y sin embargo ahí parece que él se pregunta, o es un acto de fe toda mirada, y las cosas, esas gafas, podrían ser algo de cosas de la realidad, o estarían en ese estado de cosas prereales a la que tú te refieres con esto de liberarlos de los ideales. Supongo que con Antonio Machado agradecerá que lo traigas también aquí como todos los días al Ateneo, pero la verdad es que no se trata de testimonios. En el momento en que le sucede eso a la policía, él tiene un trance en el que ve que las gafas salen del estuche volando. Claro. Esa es justamente... Y se pregunta eso, si es un acto de fe toda mirada. Decisivo. Y entonces, efectivamente, ¿quién puede negar la realidad de algo que se ve? Y no se ve, sino que hasta se describe. Se describe con palabras. Pues, la verdad que eso es una actitud, y la otra, la del verso final, es como intentar quitar todas las cosas y atribuirlo a la fe. Pero no tantas otras apariciones que tienen las dos interpretaciones, una porque son reales porque son apariciones, lo cual no quiere decir que sean verdad, pero aparecen, ya las ven, y la otra actitud que dice que es fantasía, fe o lo que sea. Pero los rasgos de las cosas que se saldrían de la realidad serían que tendrían tal rasgo como la invisibilidad, y por lo tanto la indivisibilidad, serían indivisibles. Nadie puede atribuirle. Sí, por ejemplo, el concepto de lo que tú llamas ahora, que no es un momento, se sale del tiempo y es precisamente, no es cosa porque es no puede ser real. Sí, pero entonces, Isabel, ¿por qué me arma estos líos y ahora me sacas a una cosa, a una cosa que no es cosa ninguna? Claro, es que es eso, no es cosa ninguna, porque tú aquí nos metes en el atolladero de porque hay cosas que tienen bula. No, es que no puede ser, hay que ser riguroso. Yo hago mucho esfuerzo por hablar claro. No, es que no, ahí no es claro, porque das un estatuto diferente. Déjate interrumpir. Lo de la hora no se aclara. No tenía que ver nada con la gafa. Yo comprendo que lo juro que no. Acabo la hora y ¿qué se va a hacer? Pues sí, pues venga, dilo. Cuéntalo. Cuando me refería a la anulación del tiempo en la táctica del Weber, lo sacaba. Es una maravilla cotidiana. Pues dame las gracias. Una maravilla cotidiana que nos saca de la realidad, queramos que no. Porque ahora tiene la virtud de que cuando se dice ya no es ahora. Y esto, quieres que no te saca de la realidad. La realidad es el tiempo, contado, con futuro, con presente.
con pasado, todas esas cosas. Pero ahora, si te dejas, te lo desmonta en un tris, sin más. Más bien, gracias por haberme reservado esto, que podría haber ido bien. Bueno, y dejemos descansar a Antonio Machado. A ver, más cosas por ahí, sí. Mientras se anima a la gente, una cuestión muy breve, Agustín. Yo oigo a mi hija ahora decir, es muy frecuente, eso es lo que hay, cuando hablan de la realidad. En el sentido que tú estás hablando. O sea, dicen, no hay más remedios, o sea, las cosas están hechas, y el mundo es así, no, nos tenemos que resignar de alguna manera, ¿no? Que entiendo que es la realidad de la que hablas, dominando lo de arriba, lo de abajo. La pregunta es, si vamos, modificando un poco, porque ahí es un término muy común, ¿no? Por lo menos en la lengua española, ¿no? Lo que hay es lo que hay en lugar de lo que es lo que es. ¿No sería preferible? Sí, es muy característico porque conjuga justamente la cópula con el ay. Ahí no es una cópula, ahí es un situador, es un puro vehículo, no significa tampoco nada, y lo que la realidad pretende es que nos creamos que lo que hay es lo que es y que no hay más hay que lo que es lo que es. Esa justamente y la frase por tanto está acuñada de tal manera que otras veces se dice directamente la realidad es la realidad, el dinero es el dinero y cosas por el estilo. Ese mismo sentido. En este caso tiene la virtud de que ha tomado el ay que no tiene nada de ser, que viene de lo de abajo, no tiene significado. No, significado no tiene ninguno, ni el ay, ni la cópula, ni nada. Sí, allí al fondo, luego Virginia, ¿verdad? A continuación. Agustín. Hola, buenas noches. Te quería preguntar sobre si puede o no, según tu forma de verlo, un conato entre el pensamiento hebreo, cuando en el Éxodo hay un momento en la presentación de la carta ardiente, aparece la expresión traducida a castellano, yo soy el que soy, y si es posible hablar de dos realidades distintas, pero una verdad. ¿Cómo dos? Dos realidades, una realidad pensada en hebreo. Dos realidades idiomáticas. Hablamos de una verdad claro. Con dos pensamientos realistas. No solo es posible, sino que yo lo he hecho por desgracia de tiempo en el libro que se llama De Dios, que podéis encontrar por ahí y donde me detengo largo rato en el asunto. En primer lugar, las lenguas no tienen por qué tener una cópula del tipo de nuestro es. La mayor parte de las lenguas no la tienen. No las de nuestro grupo, que todas tienen cópula, pero fuera de ahí, la mayor parte de las lenguas no tienen cópula porque evidentemente no hace falta para decir la casa caída, un padre viejo. No hace falta la cópula, basta con una coma, una inflexión de coma, esa es indispensable. Tu padre viejo, la casa caída. Y la mayor parte de las lenguas se lo pasan así, y otras desarrollan cópula. Y el hebreo dio otro camino, que es partir de un deítico, indicador del tipo aquí, o luego por extensión allí. Y entonces lo que suele aquí está este Eye es la manera en que suele decirse esto, que a veces funciona como cópula, a veces como al, incluso dicen, y que si se le pone
Aleph, al comienzo es la primera persona, la que emplea Dios en eso de Moisés, cuando dice, cuando soy el que soy, que no es más que esto. De manera que no dice precisamente algo como la cópula desnuda, al estilo de la diosa de Parménides. Soy el que soy. Emplea un deítico, como si dijera aquí, y en primera persona, aquí yo. Desarrollado de esa manera. Bueno, si te da más curiosidad, puedes ver en las páginas del Dios. No, pero no olvidéis esto que no había dicho, ¿eh? El juego este de Parménides se lo puede permitir una lengua como el griego o el indio, la nuestra, que tiene una cópula de esa forma, pero eso no es universal. Quien quiera hacer el juego de Parménides en una lengua sin cópula tiene que arrogarse de otras maneras. Se puede hacer en cualquier lengua, pero sin contar con una cópula fonémicamente expresa, y quedaría por tanto el juego. Sí, yo sigo confundidísima con todo el siempre, además. Espera con algo. Con estas palabras tuyas. No digas todo, porque entonces. No, Agustín, con estas palabras tuyas. De verdad, realidad, mismidad, no mismidad, porque yo no sé nunca si estamos hablando de verdades lógicas, verdades físicas, realidades lógicas, realidades físicas. Yo no sé dónde nos movemos cuando hablamos. No por ahí, no aquí. Pero la mismidad de qué. Te he distinguido las cosas con toda la claridad que podía. Pero Agustín, mismidad de qué. No recaigas en los usos que hay por ahí, que efectivamente nunca sabes a qué son. No mismidad de qué. Yo te he explicado muy bien que verdad se va allá arriba y que tiene la forma de lo que es. ¿Es la mismidad? No es eso. Filosofía. Tiene la forma de lo que es. Sí, pero lo que es luego que es lo que de la bisagra. Es mucho mejor que hablar de mismidad y de cualquier terminacho filosófico. La verdad es la topología lógica. Eso es la verdad. Es una y ahí la verdad está. Y esa verdad nunca cabe en la realidad. No cabe. Porque la realidad está hecha de la imposición de esas verdades sobre este sinfín, sobre ese sinfín que es no mismidad. Y en el medio está la realidad, que son las cosas ya constituidas por ese imperio de la verdad de arriba o de abajo. ¿Dónde está la no mismidad? Aquí. La no mismidad. Lo que no es lo que ahora, no si es. me lo dices en el lenguaje no filosófico. La no mismidad. No me lo digas en el lenguaje filosófico, a ver. ¿Dónde está aquí? Pero yo la mismidad puedo entender que es habla en el lenguaje vulgar. No digas mismidad ni no mismidad, porque si no yo no me entero. Sería lo contradictorio consigo mismo, digamos. Consigo mismo. Digo, no sé. La no mismidad, lo contradictorio de sí mismo consigo mismo. Así como lo que es lo que es eso, lo que no es lo que no es lo que no es. Es decir, ¿dónde está lo otro? Lo otro de la tautología, Agustín, lo otro de la tautología. ¿Cómo se le puede llamar? La tautología. ¿Cómo se podría llamar algo que no fuera tautología? Pues de diferentes maneras. Una de ellas llamándolo cualquier predicado de la lengua real, porque todos esos son predicados que no son tautomentos de liberación, de su padre carpintero. Ya. Por ejemplo, esos no son tautológicos. ¿Y estaríamos en el ámbito de lo verdadero o de lo real? No, a lo real, no son tautológicos, la tautología es lo único que es verdad. Exacto. Pero el padre carpintero no. Vale, entonces ya voy empezando a confío. A ver, Fernando, la última, que no hay tiempo, sabemos por ti que no hay tiempo, pero ahora sí que hay. No, es que este elogio a impugnar de continuo también la deriva de la física y de una filosofía, digamos, hegemónica, ¿no?
ha parecido estupendo, pero el problema es que no hay mucho tiempo de qué verdad hablamos, porque es verdad que es una construcción, la verdad, muchas clases de verdad, y depende para qué dominios de lo real, de eso que es, dice, lo sin fondo, lo que puede tomar formas distintas, ¿no? Entonces puede tomar verdades localizadas, digamos, pero localizadas en función también de eso, a través de qué ideales, de qué herramientas lógico-matemáticas. Y yo creo que el problema que tenemos aquí es que eso, y está muy bien tener siempre esa prevención y saber que desde ese magma de lo sin fondo, que es lo real, verdadero, lo más verdadero. No hablas de lo real. La propuesta es que verdad no es más que la diosa dice, la que se define a sí misma. Y con las verdades que nos decimos todos los días en la realidad son evidentemente verdades falsas. No pueden menos de serlo, porque pretenden, que es una idea impuesta desde arriba, pretenden ser verdad. Por ejemplo, pasaban 3 niñas por el puente de una noticia. ¿Es verdad o es mentira? Y es verdad o es mentira quiere decir, implica la aceptación de que eran unas niñas, no eran mayorcitas, ni eran bebés, que el puente no era un acueducto, que las cosas están bien definidas, nunca lo están. De manera que lo más que se dice son aproximaciones que nos bastan para ir tirando. Cada noticia se da la información. Lo que pasa, la cosa se envenena cuando se pretende que sean verdad. Nada menos, eso no cabe. Si el dinero, que es la realidad de la realidad de la realidad es como Dios. No, pero es lo más falso. ¿Cómo distinguir un billete verdadero de un billete falso? Te estoy haciendo una pregunta de lógica tautológica, de la diosa de Paloma. No, un billete es el dinero. Bueno, uno de 1.000 euros, ese ya es dinero divino. ¿Cómo distinguir un billete falso de un billete verdadero cuando la realidad de las realidades es falsa? La tabla. A ver, otra cosa. Aquí hay otra pregunta. Sí. No contesta. Pero terminamos ya, ¿eh? Solamente te quiero preguntar, en toda esta construcción de la realidad, digamos, ¿cómo se cruza la existencia, digamos, frente al tema, digamos, de la cópula, tal como las expresado? Yo no lo he hecho y lo siento, porque generalmente los uso como sinónimos. Son sinónimos, en este caso. Realidad es la existencia. La existencia es la realidad. Es decir, este verbo de las escuelas que se inventó para Dios, existir, durante la Edad Media, estaba justamente para la trampa fundamental. Tengo que añadir a esto de Parmenides que hay todavía algunos estudiosos que se permiten emplear este falso verbo de existir para explicar las cosas que la diosa dice a Parmenides. Una especie de crimen muy considerable. No se había inventado siquiera. El verbo se inventó en la Edad Media para Dios y está hecho justamente para tener esta trampa que en realidad no dice nada, como el propio es, pero que parece que lo dice, que tiene un semantema y que por tanto tiene ya una cierta realidad, como que tiene un significado. Y es por eso, por una situación, por lo que uso existencia como realidad y existir como el verbo que corresponde al adjetivo real y al sustantivo realidad. No establezco ninguna diferencia. Es decir, que se trata de la verdad, lo que es, lo que es lo que es lo que es. Y tampoco se trata de que debajo hay siempre vivo, indefinido, desconocido. Se trata de lo que está por impresión colocada ahí como real, que es lo que existe. Son las cosas que existen. Es un híbrido, la realidad es un híbrido, porque lo de arriba y lo de abajo es híbrido, es algo común con lo de arriba y lo de abajo. Lo de arriba y lo de abajo es una metáfora tópica, pero yo creo que haga mucho daño, porque como sabemos que las órdenes del gobierno y fuera de aquí vienen todas de arriba,
y vemos la relación que hay entre Dios y todo eso, facultades superiores. Es normal que usemos la metal, que digamos las facultades superiores. Bueno, pues vamos a aplaudir a las voces que vienen de abajo.